Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar presentes hoy en un nuevo webinar. Es el primero que desde la parte de negocio organizamos este año, entonces súper bienvenidos. Y qué rico que vamos a hablar de negocios hoy. Entonces, antes de empezar, de todos modos les recuerdo que para ampliar su red de negocios, nosotros ofrecemos la plataforma de citas de negocios, a la cual pueden ingresar a través de negociaccb.co y ahí van a encontrar más de 4.000 empresas que diariamente se unen con nosotros y están pendientes de buscar proveedores, de ofrecer sus productos y ahí podrán contactarlos y podrán ofrecer sus productos y podrán tener la oportunidad de negociar con estas 4.000 empresas. Recuerden que lo pueden hacer a través de citas de negocios o también lo pueden hacer a través de ruedas virtuales que manejamos nosotros. Entonces, los invitamos a seguir manejando la herramienta. Hay más de 4.000 empresas en más de 13 categorías y pues tienen toda la oportunidad de buscar proveedores, de salir a vender, de hacerles citas de negocios, de participar en ruedas de negocios. Entonces, recuerden utilizar esta plataforma. Y hoy, como vamos a hablar de negocios, entonces quiero de una vez presentarles a Eric Hernández. No sé si Eric, ¿estás por ahí? Eric. Si nos estás hablando, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Bueno, les voy contando. Eric es nuestro panelista de hoy. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Es especialista en diseño y gestión social de tecnologías de la Universidad de los Andes. Es candidato a un magíster en el programa de liderazgo y transformación digital del CESA, así como el programa digital de business de la Universidad de ESIC de Madrid. Especialista en todo el desarrollo de estrategias digitales para empresas, de marketing digital, de ventas B2B, con una trayectoria de más de 5 años de experiencia, no solamente en consultoría y acompañando empresas, sino que además es fundador y director de la empresa pipinmes.com. Y hoy vamos a hablar básicamente de la evolución de los negocios y de cómo influye la tecnología hoy en día. Entonces, aprovechen lo que él nos va a contar y aprovechen hacerle todas las preguntas que tienen para él. Eric, entonces, muchísimas gracias, bienvenido y el panel es tuyo. Eric, tienes el micrófono apagado. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Ya, ahora sí. Súper, qué pena con ustedes, tenía ahí un inconveniente con el sonido, pero ya lo solucionamos. Listo, entonces, bueno, primero que todo agradecerles por el espacio, darle también pues la bienvenida a todos los empresarios que nos están acompañando en este espacio el día de hoy. Mi nombre, como bien ya lo mencionaron, es Eric Hernández. Yo soy como tal director digital de mipymes.co, una empresa como tal dedicada a todo el proceso de consultoría y desarrollo de estrategias digitales enfocadas en el sector empresarial como aliados estratégicos de la Cámara de Comercio, ¿vale? Entonces, bueno, como tal, la temática que vamos a tratar el día de hoy es en cuanto a la importancia que han cobrado las tecnologías en nuestros negocios, ¿vale? Digamos que para eso, pues vamos a ir revisando muy al detalle el impacto que pueden generar para nuestras empresas, ¿no? Entonces, invitarlos a través de la sección de preguntas y respuestas o la sección de Q&As que ustedes ven en la parte de abajo del navegador. Pueden ir poniendo todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo a través pues de la exposición. Y con eso, al final podemos dar un espacio de 5 a 10 minutos para solucionarlas, ¿vale? Entonces, dando inicio, pues lo primero, digamos que esas primeras reflexiones que
se nos vienen, ¿cierto?, a la cabeza al momento de ver el momento en que nos encontramos como empresas. Es realmente que nos encontramos tal vez en uno de los momentos más disruptivos de la historia en este momento para la humanidad, ¿no? Digamos que hoy se está hasta llegando a hablar o a decir que se está percibiendo una nueva revolución cognitiva, ¿no? Digamos que al comienzo o como tal en la historia de la humanidad hubo un primer momento en el cual el humano tuvo la posibilidad, ¿cierto? La capacidad mental de poder imaginar, ¿cierto? Algunas cosas o entrar en esos procesos de conceptualización cognitiva que hoy de alguna otra manera se está volviendo a evidenciar a través de las tecnologías. Entonces, básicamente es como si estuviéramos volviendo a entrar en un periodo de desarrollo completo basado en estos nuevos sistemas, ¿vale? Entonces, es lo que hoy llamamos cuarta revolución industrial, en donde pues a través de la historia hemos tratado de agregar como tal, ¿cierto? O hacer parte a diferentes soluciones tecnológicas en los procesos productivos que tenemos en el sector empresarial e industrial. Entonces, frente a estos nuevos escenarios, básicamente, año tras año nos descrestamos, ¿cierto? Sobre todo después de la pandemia que estuvimos viviendo, la cual causó una aceleración total en el uso de nuevas tecnologías, ¿cierto? Y en la adopción de estas tecnologías. Hoy, para 2023, enero de 2023, en el mundo tenemos alrededor de 8.000 millones de personas, ¿cierto? 8 billones de personas, las cuales alrededor del 68% ya son usuarias de un dispositivo móvil, ¿cierto? Casi 5.5 billones de personas ya utilizando celulares en una proporción muy similar del casi 65% de la población mundial hoy ya conectada a Internet y finalmente interactuando por diferentes canales, ya sea redes sociales o algunos aplicativos de comunicación, alrededor del 60%, ¿no? Entonces digamos que cada vez somos más los humanos en este caso que estamos conectados a estas nuevas tecnologías y venimos con unos procesos de crecimiento en la adopción muy acelerados. Entonces definitivamente es una vía en la cual vamos dirigidos y seguramente no va a haber vuelta atrás. También estamos en un entorno, ¿cierto?, que cada vez se adapta más a los cambios repentinos y rápidos que se nos están dando en el día a día, ¿no? Y básicamente un ejemplo claro de esto es el ChatGPT. Yo creo que algunos de ustedes empresarios han conocido ya pues este primer lanzamiento como solución de inteligencia artificial a través de un chat en el cual pues nos puede llegar a solucionar varias de algunas necesidades desde el operativo que hoy podemos estar, digamos que trasladándole a este tipo de inteligencias, ¿no? Entonces aquí vemos como tal un cuadro comparativo del tiempo que les tomó a cada una de estas aplicaciones llegar al 1.000.000 de usuarios, ¿no? Básicamente a Spotify. Todos conocemos Spotify, la plataforma de podcast y como tal de música. Le tardó llegar al 1.000.000 de usuarios casi 150 días. Luego tenemos a Instagram, la plataforma también para compartir imágenes, reels, historias y demás. Le tomó llegar al 1.000.000 de usuarios casi 75 días. Y en el reciente lanzamiento de ChatGPT, pues básicamente llegar a ese 1.000.000 de usuarios nos representó simplemente llegar a ese número en 5 días, ¿no? Entonces básicamente acá se ve realmente pues una adopción muy rápida de lo que hoy están siendo las nuevas soluciones a nivel digital. También digamos que estamos viviendo en un entorno en el cual se desarrollan cada vez más tecnologías, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha estado familiarizado con este tipo de matrices o estudios que realizan entidades como Gartner, los cuales lo que hacen es mostrarnos primero cuál es realmente el mapeo desde la perspectiva de soluciones tecnológicas novedosas y una curva de adopción, ¿cierto?, en el tiempo
dependiendo esas tecnologías vayan cumpliendo nuestras expectativas o no. Entonces, en este punto, digamos que esta gráfica es bien interesante revisarla para las personas que estén, digamos que interesadas de tener como tal las diapositivas de esta sesión. Al final también les vamos a dejar unos códigos para que nos las puedan solicitar, con mucho gusto se las compartimos. En esta gráfica básicamente tenemos 5 etapas que determinan el nivel de adopción y madurez de una tecnología en el tiempo, ¿no? Digamos que tenemos una primera etapa de lanzamiento, una segunda etapa de pico de expectativas sobredimensionadas, el tercero que es el abismo de la desilusión, el cuarto la rampa de consolidación y finalmente la meseta de productividad. Entonces básicamente lo que hace esta gráfica es explicarnos hoy en qué punto se encuentra cada una de esas tecnologías y que obedecen como tal a un ciclo, ¿cierto?, de estabilización en su uso. Si se dan cuenta, alrededor del 80-90% de las soluciones se encuentran en una etapa de lanzamiento, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que apenas estamos entendiendo cómo funcionan, cuáles son sus bondades, sus ventajas, sus desventajas, para qué me sirven, para qué no me sirven, ¿no? Muy poquitas están en ese pico de expectativas sobredimensionadas. Entonces allí es cuando nosotros, al no entender muy bien una tecnología, pues esperamos que nos solucione todo. Un claro ejemplo como tal es la inteligencia artificial, en donde acá empezamos a decir, hijo de pucha, yo creo que esta tecnología me va a servir a mí para hacer los copies de mis redes sociales, me va a servir para hacer las imágenes, me va a servir para construir los videos de comunicación organizacional, ¿cierto? Entonces es ahí cuando nos llenamos de expectativas y decimos, bueno, esta tecnología, ¿cómo puede llegar a apoyar realmente a mi negocio? Finalmente tenemos una tercera etapa de abismo de desilusión. Y es ahí donde nos damos cuenta que todo este tipo de desarrollos puede que hoy tengan la capacidad de responder a más o menos requerimientos de parte nuestra, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos, definitivamente entramos en desilusión y decimos, no, es que la inteligencia artificial, yo pensé, ¿cierto?, que me iba a hacer la tarea completa. Yo pensé que me iba a cerrar el cliente. Yo pensé que me iba a coordinar la logística ella solita. Y pues ahí es cuando nos damos cuenta de que muchas de ellas siguen en proceso de desarrollo, de evolución, están en este punto muy limitadas y en cierta manera podemos perder algún tipo de interés por ellas, ¿no? Luego de que pasamos esa fase, entonces ya estamos en una rampa de consolidación en donde, bueno, esta tecnología sí me sirve para A y para C, pero no me sirve para D. Ahí es cuando empezamos a entender, a adoptar y realmente ya entrar a hacerlas parte de nuestras cadenas productivas, ¿no? Entonces, importante también entender que estamos en un entorno que viene desarrollando tecnologías de forma acelerada. Todo esto entonces se traduce, no sé si estamos familiarizados con el término, pero es importante tenerlo y claro, y es que estamos frente a un entorno volátil, complejo, ambiguo y lleno de incertidumbre, ¿no? Lo que llamamos los famosos entornos VUCA. ¿Qué significa esto? Estamos frente a un entorno en el cual se producen demasiados cambios y muy rápido, ¿no? Lo que ya veníamos viendo con el ChatGPT. Estamos frente a un entorno para nuestras empresas que es difícil de traducir, ¿cierto? De identificar qué es lo que puede estar causando o cuáles pueden ser los efectos de tomar una determinación u otra. También está siendo muy difícil predecir hoy cuál podría ser el comportamiento futuro del mercado, ¿no? O de nuestra empresa, o de nuestras soluciones, o de nuestros proveedores. Entonces, eso también, digamos que genera cierto riesgo en el sostenimiento de nuestros negocios. Y finalmente, es ambigua, ¿no? Es importante entender que a veces algunos elementos podrían tomar uno u otro curso y de esa forma, pues también desde nuestras organizaciones debemos estar dispuestos, ¿cierto? Y ser flexibles para asumir esos cambios. Entonces es allí cuando surge la pregunta, ¿no? Frente a ese escenario tan difícil de predecir, tan difícil de manejar, tan difícil pilotear, ¿cierto? ¿Cómo nosotros como empresas podemos realmente adaptarnos a esos nuevos escenarios? Y aquí digamos que les traigo una frase muy cortica que me gustó mucho, un informe que realiza Accenture todos los años, en la cual pues describe bien en dónde debe estar puesta, digamos que la atención
de las organizaciones para asumir esos cambios. Entonces, básicamente, nos mencionan que las empresas hoy estamos entrando a una era postdigital, en donde el éxito básicamente se va a basar en la capacidad de la empresa para dominar un conjunto de tecnologías que pueda brindar realidades y experiencias personalizadas tanto a clientes como a empleados y a socios comerciales o aliados estratégicos. Entonces aquí básicamente está, o como ellos lo muestran, es la capacidad de la empresa para poder adaptar esas nuevas capacidades digitales, valga la redundancia, y hacer como tal frente a los nuevos desafíos. Entonces, es ahí cuando entramos, ¿cierto? Ya a hablar de temas un poco más específicos del cómo poder afrontar estos escenarios. Hablamos de procesos de digitalización y procesos de transformación digital, ¿vale? Es importante entender la diferencia de cada uno de ellos, ya que son etapas diferentes en el negocio que tenemos que ir asumiendo, obviamente en un orden lógico, para poder sacar el mayor provecho y beneficio para la empresa. Entonces, cuando realmente hablamos de transformación digital, lo que queremos es entender el aprovechamiento, ¿cierto?, del conocimiento que se aporta desde los medios a la información digital para el negocio y entender la digitalización como simplemente una etapa tal vez un poco más temprana de traducción y procesamiento de esos datos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta realmente que cuando hablamos de digitalización lo que buscamos es empezar a entrar en procesos de automatización, ¿cierto? De poder de alguna otra manera migrar al mundo digital. Y en transformación ya lo que buscamos es cambiar los factores, el modelo de negocio como tal y la cultura de la empresa para realmente adaptar nuevas capacidades diferenciales en el mercado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a través de esa evolución podemos ser más competitivos o hacer más competitivo a nuestro negocio? Entonces es ahí cuando, digamos que estos son algunos motivos por los cuales podríamos identificar si en nuestra empresa necesitamos realmente un proceso de digitalización o de transformación digital. Aquí me apoyo de algunos puntos que nos pone Telefónica, en donde lo primero que dice para identificar que necesitamos un proceso de digitalización, básicamente es no poder conseguir procesar grandes volúmenes de información de manera física. Digamos que eso es un síntoma, ¿cierto? Para ya iniciar un proceso de digitalización. No poder organizar adecuadamente la información y no disponer de herramientas para facilitar los procesos comunicativos, lo que hablábamos anteriormente, hacia los clientes, hacia proveedores o distribuidores o como tal a todos los actores dentro de esa presencia de la empresa, ¿no? Ya sea por diferentes medios, correo electrónico, chat, redes sociales. Entonces estos pueden ser tres de algunos de los motivos por los cuales pues vamos a entender es necesario iniciar un proceso de digitalización. Cuando hablamos entonces de los motivos por los cuales iniciar un proceso de transformación digital, básicamente nos referimos a que no nos hemos adaptado como empresa a los nuevos entornos digitales, ¿cierto? Como el comercio electrónico. También no disponemos de herramientas capaces de automatizar los procesos, ¿sí? Digamos que tenemos la necesidad de automatizar, pero no contamos realmente con las herramientas o las soluciones. Y como empresa no somos capaces de optimizar esos procesos, ¿cierto? Lo cual repercute negativamente a la eficiencia del negocio y por ende a la monetización, ¿cierto? Fuentes de ingresos de la empresa. Entonces, básicamente esos son algunos motivos por los cuales debemos entender en qué parte estamos nosotros ubicados e iniciar a implementar las tecnologías dependiendo esas fases. Entonces, es allí realmente cuando se percibe esa transformación digital como un cambio en el modelo de negocio, ¿no? Entonces, digamos que aquí, al momento de diferenciar esas tres etapas, pues vemos claramente que en ese pico de transformación digital no solamente está relacionada o inmersa la tecnología, ¿no? Sino que también vamos a tener que entrar a modificar otros elementos dentro de la organización, nuestro equipo de trabajo, nuestros procesos, ¿cierto? Y ver cómo todo eso empieza a sincronizarse para construir realmente nuevas capacidades competitivas en el negocio. Entonces, es ahí donde está realmente el foco
puesto hoy en día en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, vistas como facilitadoras para que ese entorno funcione y no, digamos que la implementación radical de ellas mismas en la organización. Entonces, es ahí también donde empezamos a ver qué variables son importantes entender para esos procesos de transformación, ¿cierto? O de cambio. Uno de los primeros que aparecen son los procesos. Y digamos que aquí, cuando hablamos de transformación digital, es importante entender que va a estar inmerso dentro de todo el proceso concebir nuevas formas de hacer, ¿cierto? Redefinir los procesos actuales, seguramente basados en tecnologías que nos faciliten como tal esa nueva ejecución. Entonces, digamos que desde esta perspectiva de los procesos, básicamente se percibe la transformación digital como la integración de las personas para ejecutar los procesos de manera óptima a través de la tecnología, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver que tal vez el mapa se nos amplía un poco más, hay más elementos que entran dentro de esos procesos de transformación y no la tecnología por sí misma, ¿no? Entonces, importante entender que transformación digital también significa cambio en los procesos existentes. ¿Qué más significa transformación digital? Y yo creo que esa es una de las partes más importantes que hoy se deben tener en cuenta cuando iniciamos esos procesos de digitalización o de transformación. Nos estamos refiriendo realmente a cambios en la cultura de la empresa. Y digamos que aquí vemos un grafiquito que me pareció muy pertinente presentarlo en este espacio, en el sentido de puede ser una ruta que nos ayude a entender hoy un poco más cómo liderar esos procesos de transformación, ¿no? En donde realmente iniciamos es por entender la necesidad que hoy tienen las personas en nuestra empresa, la necesidad que tienen las personas en el rol de clientes, en el rol de proveedores o de aliados estratégicos, y cómo desde esa perspectiva, entendimiento y empatía con la persona directamente, adaptamos procesos, tecnologías y estrategia para que nuestra organización tenga la capacidad de realmente reaccionar de forma diferente y por ende, concibiendo, digamos que esa reacción, esas nuevas formas de hacer, pues construyamos una nueva cultura en la empresa, ¿no? Entonces, básicamente el cambio, si ustedes se dan cuenta, inicia desde las personas, termina desde la cultura. Por ende, de nuevo el mensaje, la tecnología no va a ser el punto o epicentro como tal de ese cambio en la empresa. Es ahí entonces donde también entendemos la transformación digital como, pues obviamente la implementación de tecnologías, ¿no? Y digamos que ese es como el sentido general que nosotros le damos hasta hoy, en donde pues básicamente tenemos que adaptar nuevas tecnologías para poder evolucionar como tal los procesos, potencializar las capacidades y habilidades de las personas y en cierta manera tener una fortaleza o un diferencial en el mercado. Entonces es allí donde hablamos, ¿cierto?, de cuáles son las tecnologías que hoy mi empresa sí o sí necesita para ser competitivo en este nuevo entorno tan volátil, ¿no? En estos entornos VUCA. Y es allí en donde aparecen dos marcos de referencia bien interesantes que quiero contarles el día de hoy, los cuales vemos como muy novedosos, ¿cierto? Pero al parecer puede que no sean tan novedosos, ¿no? Ya cuando hablamos de estas tecnologías digitales 1.0, que denominamos SMAC, este SMAC simplemente son las iniciales que bautizan a cada una de esas tecnologías. Puede que para nosotros hoy sigan siendo, ¿cierto?, herramientas novedosas, pero para el mercado global ya están siendo unos puntos mínimos obligatorios de competitividad, ¿no? Entonces, la invitación para todos ustedes es que en esta sesión hagamos la reflexión, hagamos ese análisis, ¿cierto?, interno de si efectivamente estamos hoy en línea con las necesidades del mercado o no. Entonces, en estas soluciones o tecnologías digitales 1.0, básicamente estamos hablando desde cuatro perspectivas, ¿no? O desde cuatro familias, más que todo. Una primera familia DS, ¿cierto? Que se hace referencia al social, todo lo que es la interacción, ¿cierto? A través de medios digitales con otras personas.
Otra que es la segunda, en este caso la letra M, que hace referencia a mobile. Como tal mobile, pues la capacidad nosotros de poder de alguna otra manera entrar en interacción con nuestra empresa desde diferentes partes, ya sea a través de diferentes dispositivos, un computador, un celular, una tablet. En tercer lugar, la A, que hace referencia a todo lo que es la analítica, la Big Data, ¿cierto? Así entender hoy cómo este análisis de la información nos permite tomar mejores decisiones. Y finalmente la C, que hace referencia al cloud computing o a la computación en la nube, en donde de alguna otra manera también nos permite ser más flexibles en cuanto al uso de los recursos y la interacción interna en el negocio a través de sus diferentes procesos, ¿no? Entonces ahí es realmente cuando entramos a validar por qué hoy pueden verse novedosos, pero al final son los mínimos viables. Básicamente son herramientas que ya de alguna otra manera, como personas, como humanos, adaptamos, entendemos en su mayoría cómo funcionan y de alguna otra manera se están posicionando en el mercado, ¿no? Digamos que hoy vemos esa área o esa ala de social como aquellas herramientas que, como bien lo mencionábamos, facilitan esa interacción de todos los usuarios, tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera en la empresa. Y de alguna otra manera abarca las soluciones, como lo mencionábamos, redes sociales, mensajería instantánea, todo lo que es comunicación por teléfono o a través de internet o alguna otra aplicación colaborativa, ¿no? Entonces, esta capacidad como tal, lo que busca es permitir garantizar esa interacción por los nuevos canales de comunicación, ¿no? Digitales. En esa ala de mobile, como tal, lo que nos permite es tener acceso a la información desde cualquier parte, ¿no? Estar cerca al negocio desde cualquier parte, ya sea en esa interacción con clientes, ya sea en esa interacción con empleados o con pares, colaboradores de la empresa. Y lo que de alguna otra manera se traduce es en poder entregar aplicaciones a través de diferentes dispositivos o apps, ¿cierto? Para poder tener una mayor movilidad y eficiencia empresarial. Digamos que también cobra mucha fuerza el mobile con el concepto del teletrabajo, ¿no? Digamos, el trabajo en casa, eso potencializa mucho y hace ver realmente hoy cómo es ese escenario de poder de alguna otra manera acceder a la información a través de diferentes dispositivos. Luego entonces tenemos la tercera ala del analytics o del big data, ¿cierto? Como tal, esta es el uso o adopción de nuevo software, de nuevas aplicaciones que nos permitan analizar información, generar informes y de alguna otra manera pues nos permita tener un mejor entendimiento del escenario en el cual se está desenvolviendo la empresa, ¿no? Entonces eso también nos va a permitir tener una gestión mucho más orientada a los resultados y mucho más ágil en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces hoy por hoy, ¿qué herramientas tenemos referentes al Analytics? Todo lo que puede ser complementos como el Power Pivot, ¿no? Como tal de Microsoft, o algunas otras soluciones de inteligencia empresarial, como pueden ser Power BI o Tableau, digamos que ya son herramientas un poco más sofisticadas que en cierta manera hay que capacitarse para saberlas utilizar. Entonces aquí importante es entender cuál es la finalidad de esa tecnología y es permitirnos tomar mejores decisiones. Finalmente entonces en la cuarta ala tenemos el cloud computing, ¿no? Como tal, buscando realmente poder democratizar en cierta manera la información, ¿cierto? Garantizar el acceso a ella a través de, pues, algunos almacenamientos en la nube o algunas aplicaciones que nos permitan compartir archivos, ¿cierto? Por supuesto, garantizando todo lo que son esos sistemas de seguridad de la información, ¿sí? Y de la misma forma, acompañada del mobile, acompañada de los dispositivos, poder garantizar también esa eficiencia en el trabajo y en esa comunicación con nuestros equipos. Entonces, como hoy podemos tener diferentes soluciones en la nube, podemos, digamos, que dividirlas en tres grupitos, todo lo que es la infraestructura como servicio, todo lo que son las plataformas como servicio y finalmente los software como servicio, ¿no? Todo lo que podemos ejecutar, en este caso en un entorno web, como puede ser
el uso de diferentes herramientas desde Internet, ¿no? Básicamente a eso hacemos referencia con la computación en la nube. Pero digamos que hasta ahí, de alguna u otra manera, hemos podido revisar esas tecnologías que diríamos, wow, sí pueden sonar muy novedosas, pero realmente no lo son en el sentido de que ya como negocio tenemos que estar concibiendo, ¿cierto?, el uso de esas plataformas. Pero hay otra segunda, o hay una segunda familia, como tal, lo que llamamos las tecnologías digitales 2.0, las cuales pueden sonar algo futuristas, ¿cierto?, pero no parecen ser tan futuristas. Entonces también es importante entender cuál es ese paso siguiente que nuestras organizaciones podrían dar en la medida en que desarrollemos cada vez más este tipo de tecnologías. También las entendemos en base a unas iniciales, ¿cierto? En donde la D hace referencia a todo lo que son los sistemas de distribución. La A la hacemos referente a todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial. La R hacemos referencia a todo lo que es las nuevas formas de interactuar a nivel virtual, ¿cierto? Y finalmente la Q hacemos referencia a todo lo que es la computación cuántica, ¿no? La nueva forma de procesar la información en los algoritmos y los datos. Entonces, también, de alguna otra manera, puede que sean tecnologías que las percibamos un poco más lejos, pero como ya entendimos que estamos en un entorno VUCA que es muy acelerado, que es muy cambiante, ya ustedes lo están viendo con la inteligencia artificial, puede que sean adopciones que también se hagan de forma temprana. Entonces, por eso hay que conocer cuál es el escenario y las rutas para poder adaptar este tipo de tecnologías. Entonces, empezamos a profundizar un poquito con todo lo que son las tecnologías de registro distribuido, las que también llamamos las DLT, ¿no? Rápidamente ahora ponerlo en español, igual se pronuncia en inglés. La más conocida o la que más visibilidad tiene hasta el momento, como blockchain hay un par que ya se están desarrollando igualmente, ¿sí? Son tecnologías que nos permiten realmente eliminar la necesidad de tener una autoridad central, ¿cierto?, que funcione como tal, de forma, digamos que ordenada, determinada, casi como un árbitro, ¿no?, en todo lo que puede ser la interacción y la comunicación de información. ¿Eso qué hace? Pues nos facilita realmente la transparencia, ¿cierto?, en cuanto a la transaccionabilidad que puede haber. Digamos que son sistemas que pueden aportar mucho a los sectores financieros y demás, lo que estamos llamando o lo que estamos viendo hoy, efectos Bitcoin y demás, en la medida en que pues son sistemas que al no tener ese control, ¿cierto?, asignado, pueda garantizar en cierta manera la transparencia y pueda mitigar en cierta manera el fraude en la manipulación de estas transacciones. Entonces, esto es lo que llamamos como tal las tecnologías de registro distribuido. Luego tenemos la inteligencia artificial, ¿cierto? Básicamente, hoy son como tal sistemas que nos están permitiendo desarrollar, optimizar los procesos que estamos generando, ¿cierto? También de alguna otra manera están poniendo a nuestra disposición una velocidad en procesamiento en datos, pues que la máquina obviamente es muchísimo más capaz que un ser humano y por ende nos está facilitando herramientas para poder tomar mejores decisiones y decisiones más estratégicas para nuestras empresas. Aquí les quiero dejar 5 ejemplos de inteligencias artificiales, como estas ya hay muchísimas, y yo siempre veo en redes sociales y por diferentes canales, mucha gente sugiriendo, ¿cierto?, diferentes plataformas o sistemas conectados a la inteligencia artificial que nos permiten automatizar muchas cosas. Les dejo 5 puntuales que yo utilizo normalmente en mi día a día. Beethoven, que como tal es una inteligencia artificial que puede producir música por sí misma, ¿no?, con unas pequeñas, digamos que comentarios o indicaciones. Ella misma puede entrar a gestionar esa información y crear, ¿cierto?, melodías en base a notas musicales, muy interesante. Está DALL-E, como tal una plataforma que también, con base en algunas indicaciones que nosotros leemos de forma escrita, puede llegar a construir diferentes versiones de imágenes que se adapten a ese requerimiento. Luego tenemos a Copy.ai, ¿no?, la cual también
Con algunas instrucciones que nosotros leemos va a poder generar algunos textos, copies, artículos muy bien desarrollados con base en las instrucciones que le brindamos a la herramienta. Synthesia, que hace lo mismo, pero todo lo que es para la construcción de videos. Y Tome, muy interesante, todo lo que es la construcción de storytelling, ¿no? Digamos que hoy una de las metodologías que más, digamos que, o más acertada en el sentido de hacer un ejercicio de comunicación, de transmitir una idea, un mensaje, es el storytelling. Y pues aquí Tome básicamente nos ahorra ese trabajo de ponernos a sentar y a planificar, ¿cierto? Un hilo conductor cuando el sistema ya con algunos inputs muy cortos puede llegar a construir esas estructuras de narrativa, ¿no? Entonces, bien inteligente, ¿cierto? Utilizar estas herramientas en nuestro día a día nos puede facilitar mucho la ejecución y ahorros como tal en tiempos. Todo lo que hace referencia a la realidad extendida, no solamente hablamos de realidad virtual o de realidad aumentada, ¿no? Ya han surgido muchísimas más variantes o realidades mixtas que lo que buscan realmente es crear nuevas formas de interacción, ¿no? A través de los medios virtuales. En este caso, la realidad virtual refería solamente a aquellos escenarios 100% virtuales, ¿no? En donde no hay interacción, en este caso, con algún escenario real. Todo lo que es la realidad aumentada, que ya es, digamos, la adopción de algunas experiencias basadas en los entornos reales. Y finalmente las realidades mixtas, ¿no? Que pueden empezar a intercalar con alguna de estas dos capas. Entonces, importante también tener en cuenta hoy todo lo referente a realidad extendida. Y finalmente la computación cuántica, ¿no? Aquí básicamente a lo que se refiere la computación cuántica es en un cambio total del paradigma de hoy cómo se programan, ¿cierto? De alguna otra manera, todas aquellas estructuras de procesamiento de datos, de información y de código. Entonces, básicamente, lo que queremos es, o lo que quiere el sistema es poder entrar a considerar nuevas formas de procesar la información, no solamente en una forma binaria, ¿cierto? En respuestas de 0 y 1, sino empezar a manejar nuevos conceptos. En este caso, el nuevo concepto es el qubit, con el cual puede tomar diferentes valores, no solamente centrados en una posición binaria, ¿no? Entonces, digamos que ahí también dejarles como la invitación a que podamos entrar a investigar un poco más de lo que es la computación cuántica y en cierta manera, pues, percibir hoy cuáles podrían ser los beneficios en cuanto a la construcción de los mismos algoritmos que estamos sacando adelante en diferentes desarrollos, ¿no? Una de las más famosas o las que más se escuchan es la de Google, Bristlecon, en la cual pues ya vienen haciendo algunos desarrollos de este tipo. ¿Listo? Importante entender, aquí tratamos de agrupar, ¿cierto? Unas tecnologías digitales 1.0 y 2.0, pero realmente estas no son las únicas, ¿cierto? Que hoy se están desarrollando en el mercado. Básicamente veíamos la curva de Gartner al comienzo. Hay muchas tecnologías hoy que se están llevando a cabo que podrían tener una incidencia real en la empresa, ¿no? Todo lo que pueden ser billeteras digitales, todo lo que pueden ser vehículos eléctricos, vehículos autónomos, ¿cierto? La impresión 3D. Hay, digamos que un horizonte muy amplio de soluciones, las cuales pueden llegar de alguna otra manera, dependiendo de la naturaleza de nuestros negocios o el segmento en el que se desenvuelvan, poder ser adaptadas para obtener una ventaja competitiva. Entonces, en ese sentido, importante también tener esa consideración, ese espectro muy, muy amplio de tecnologías a la vista para poder tomar las mejores decisiones. Ya entendiendo eso, ¿no? Digamos que habiendo percibido a qué se refiere la digitalización, a qué se refiere la transformación digital, pues para nosotros como empresa, si ni siquiera hemos iniciado alguno de estos tipos de implementación, pues también es importante entender cómo deberíamos iniciar esa ruta, ¿no? Ese camino. Y pues lo primero realmente, como todo proyecto, es poder entender ese proceso de planificación, ¿no? Y digamos que para eso tenemos diferentes marcos teóricos que nos pueden apoyar
en esa ruta de transformación. En este caso, pues uno de los más famosos, el PMI, ¿cierto? En donde nos da un enfoque de gestión de proyectos basados en algunas etapas que normalmente se deben ejecutar para llevar a cabo este tipo de soluciones o implementaciones, ¿no? Una primera fase de planeación, luego una fase de ejecución sobre lo planeado, sobre la ejecución tener un proceso de control y seguimiento y finalmente darle el cierre y poder de alguna otra manera iniciar a implementar otras soluciones. Entonces, básicamente lo primero que tenemos que entender en la empresa antes de considerar, ¿cierto?, implementar una tecnología u otra, es realmente la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera, en dónde estamos ubicados para de alguna otra manera desde ese punto partir e iniciar la evolución y la transformación. Luego entonces tenemos la definición de los objetivos, ¿cierto? ¿Qué es realmente lo que queremos ser como empresa? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Cuál va a ser realmente el resultado esperado de esa transformación que queremos llevar a cabo? Sobre eso, ahora sí, teniendo muy bien definido qué determina para nosotros el éxito o el fracaso, ¿cierto? En un proceso de implementación de este tipo, ya nos vamos a la fase de entender cómo podríamos alcanzar ese objetivo, ¿cierto? ¿Cuáles deberían ser esos recursos, esas herramientas que deberíamos realmente entrar a gestionar para alcanzar esos objetivos? Y en base o con base al entendimiento de qué es lo que debemos hacer, ahora sí determinar de manera exacta cuáles son las acciones que tenemos que llevar en el tiempo, muy bien definidas, con sus responsables, con sus alcances, ¿sí? Y que de manera sincronizada dan respuesta al cumplimiento de ese objetivo en el tiempo. Ya habiendo tenido eso sobre el papel, muy bien considerado, siendo muy realista también con lo que se quiere alcanzar, poder ejecutar ese plan de acción y es todo lo planeado, tratar de llevarlo a cabo lo mejor posible y ojalá cumpliendo al 100% lo que se tenía planeado. Y finalmente, después de ese proceso de ejecución, entender cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a través de ese tipo de implementaciones, ¿no? En este caso, tener todos esos procesos de control muy bien estipulados, entender cuáles son las métricas del proyecto y si realmente en el tiempo de evaluación cumplimos o no cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto en el plan. ¿Vale? Entonces, básicamente, una invitación a tener por lo menos estos 6 puntos bien claros para darle una hoja de ruta un poco más consecuente con la realidad del negocio y también muy real y muy cercana a la situación que hoy tiene nuestra empresa en el momento, ¿no? Luego de que hemos planeado, ahora sí entramos a entender cómo ejecutar esos procesos de transformación digital, ¿no? Y digamos que hoy también hay muchas metodologías, las cuales nos van a ayudar en cierta manera a tratar de fortalecer o activar o capacitar a nuestra empresa con diferentes soluciones tecnológicas, entendiendo la necesidad del negocio, ¿no? Yo creo que estas también algunos de ustedes las han escuchado, todo lo que son metodologías Scrum, todo lo que son metodologías del Design Thinking, del agilismo, ¿cierto? Digamos que en esta sesión vamos a revisar 2 en particular. Primero la de Scrum, ¿cierto? En la cual, para que solamente se nos quede un mensaje claro y es entender realmente que buscamos hacer pequeños, ¿cierto? Desarrollos, pequeñas implementaciones que podamos probar rápidamente y validar, ya sea con el mercado de clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros pares aliados o, sí, en este caso, aliados estratégicos del negocio, en donde podamos percibir rápidamente si lo que queremos plantear, si las soluciones que queremos implementar obedecen o no a la necesidad que habíamos percibido en una problemática específica de la empresa. Entonces aquí básicamente la invitación es a tener realmente esta nueva forma de pensamiento presente y entender que es un proceso cíclico. Siempre es un proceso cíclico de mejora continua, en donde lo que buscamos es ir fortaleciendo poco a poco capacidades digitales dentro del negocio que obedezcan al objetivo estratégico de la empresa. ¿Vale?
Una segunda vista con el Design Thinking, algo muy similar, en donde aquí básicamente lo que buscamos es desde el entendimiento, ¿cierto? Hablábamos de empatizar muy bien como tal ese escenario de necesidad que pueda tener un cliente, un proveedor, ¿cierto? O un aliado, para con eso definir muy bien el problema, idear, ¿cierto? Opciones que podrían funcionar frente a ese problema, poder armar prototipos, ¿cierto? Y con ese prototipo experimentar y testear en el corto plazo para ver si realmente vamos por buen camino o definitivamente tenemos que replantear las estrategias propuestas en cuanto a ese proceso de transformación, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo mismo, siempre son procesos iterativos, procesos cíclicos, en los cuales lo que queremos ir haciendo son, como tal, evoluciones incrementales, ¿no? Digamos que un proceso de transformación digital en una empresa no se da de la noche a la mañana. Hay muchas aristas que hay que entrar a revisar. Y por eso es importante entender también cómo medimos ese cambio, ¿no? Para eso, pues, necesitamos tener un marco que nos permita medir cómo estamos desarrollando esas capacidades digitales en la empresa. Aquí yo les dejo también como tal un marco de referencia, de un libro que se llama 77 bloques como tal claves para el desarrollo de las estrategias digitales en las organizaciones, la cual nos divide simplemente en 3 partes como tal, la estructura del negocio, toda la parte del front office, del middle office y del back office, y como también hay áreas desde el punto de vista tecnológico que se pueden fortalecer de manera transversal en la empresa. Entonces aquí realmente la reflexión, ¿cuál es? Entender que hay que entender el punto de inicio en el cual se encuentra la empresa, ¿cierto? Y poderlo traducir a un nivel de desarrollo. Eric, es que yo no tengo redes sociales. Entonces, ¿cómo estoy en social media? Pues seguramente si no tienes ni siquiera adaptada una solución en redes sociales, pues seguramente vamos a estar en un nivel 0, ¿no? Eric, es que tengo solamente presencia en Facebook, pero no tengo en Instagram, en TikTok, ni en LinkedIn. Listo. Entonces puede que ya no estés en nivel 0, pero estás en unas etapas tempranas de adopción de la tecnología. En una etapa 1, en una etapa 2. Y así vamos, digamos que creciendo y vamos fortaleciendo esas capacidades en la medida en que vamos adaptando, ¿cierto? Nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, nueva forma de hacer las cosas en la empresa. Y digamos que de ahí está el secreto de poder medir muy bien cuál está siendo la evolución que se está teniendo hoy en la empresa en términos de transformación, ¿vale? Finalmente, ya para ir terminando, creo que por ahí ya me levantaron la mano, ya vamos finalizando, simplemente dejarles a ustedes 3 frases que son bien contundentes, bien importantes que la tengamos a la vista al momento de iniciar un proceso de transformación en las empresas, lo que llamamos el ABC de la transformación digital, pues. Lo primero es que el proceso de transformación digital inicia centrada en las personas y termina en el cambio cultural de la empresa, ¿no? Entonces acá puede que tengamos aristas como procesos, como tecnología, pero realmente el enfoque y el foco que debemos tener en todo proceso de cambio está centrado en las personas. Lo segundo, el desarrollo de proyectos de transformación digital debe ser un proceso de mejora continua, ¿cierto? Obteniendo victorias tempranas, equivocándose rápido y al menor costo posible, ¿no? Y por eso es que metodologías como las de Scrum o como las del Design Thinking tal vez se adapten mucho mejor a estos cambios en el sentido de que nos permiten validar rápidamente que lo que proponemos funciona o no funciona hacia un público específico. Y finalmente, hoy la implementación de las tecnologías SMAX, ¿cierto? Todas esas soluciones tecnológicas 1.0 que llamábamos, ya se convirtieron en el mínimo viable de competitividad para la empresa, ¿no? Entonces es importante entender nosotros qué estamos haciendo desde esas 4 aristas del 1.0 para poder ser mucho más competitivos y tener realmente, digamos que, esa capacidad hoy para competir en un mercado digital, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Por acá, finalmente, les comparto algunos códigos QR, tanto al WhatsApp como al LinkedIn, para que nos puedan escribir cualquier duda, inquietud que tengan,
con respecto a esta sesión, también si requieren algún tipo de acompañamiento de asesoría, desde mipymes.co se los podemos hacer. Y por supuesto también para hacerles llegar la presentación por estos medios, con mucho gusto les podemos hacer como tal ese envío, ¿vale? También invitarlos a que nos sigan pues en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, y por supuesto por WhatsApp. Un gusto haberlos acompañado y ya con eso, Daniela, creo que tendríamos la información completa. Tú me dirás si ya seguimos con las preguntas y respuestas. Súper, Eric, muchas gracias. Un gusto. Pues realmente no nos hicieron muchas preguntas, sobre todo creo que quedó muy clara la información. Sobre todo nos preguntan es por la grabación, Ok. pero entonces les contamos a todos que se las estaremos enviando en cuanto recibamos la información de los participantes, Ah, listo. Perfecto, súper. ¿vale? Entonces, muchísimas gracias y que tengan todos feliz día. Gracias, Eric, por el espacio y a todos los empresarios por acompañarnos, ¿vale? Y les Súper. estamos compartiendo la grabación. Perfecto. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día.